Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto reencontrarnos con estos contenidos tan interesantes y digámoslo también tan decisivos para nuestro país. Esto es La Constitución en Simple. Están todos invitados a entender, a procesar las ideas que nos plantea este nuevo proceso constitucional, al que estamos todos invitados cordialmente y de manera obligatoria además en la elección del mes de diciembre. Así es que, por supuesto, la voz experta la va a poner Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, abogado, magíster además en Derecho. Más interesante aún es que fue miembro en la Secretaría de Participación de este proceso y eso, por supuesto, le da toda la prestancia para indicarnos cuáles son los contenidos más importantes y su propia reflexión respecto de este proceso. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Bien, pues Sole, qué gusto verte. Igualmente, ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, sí. Pero estamos aquí reunidos. Hagamos un poco de memoria, ¿te parece, juntos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cuáles dirías tú que han sido los principales hitos, ¿no? O momentos de cara al plebiscito del 17 de diciembre? Súper. Yo creo que es bueno hacer memoria porque además vamos a ir viendo ciertas diferencias. Sí, claro. En el proceso, en los límites y en los órganos también. Bueno, esto ya se remonta a casi 4 años, ¿verdad? Ya un buen pasado 4 años de proceso constituyente, ¿cierto? Partió el 2019, ¿te acuerdas? En diciembre con este acuerdo por la paz y nueva constitución. Y ese primer acuerdo lo que dio inicio fue un plebiscito, ¿cierto? Donde se le preguntaba a las personas si queríamos o no una nueva constitución, ¿verdad? Y ahí la respuesta fue contundente, ¿cierto? El 80% casi estuvo por una nueva constitución, ¿cierto? Y ahí vino, bueno, todo este proceso en que elegimos a los convencionales constituyentes. ¿Te acuerdas que eran 155? Miraba a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Tenía escaños reservados, tenía paridad y otros elementos particulares. Bueno, y ahí estuvieron trabajando en este texto. Un año. Claro, estuvieron trabajando un año, fue un buen rato, exactamente. Y después vino, la campaña y el plebiscito que fue el año pasado, ¿cierto? El 4 de septiembre, donde, como sabemos, ganó también por una buena distancia el rechazo. Y ahí, estrictamente lo que decía la Constitución es que seguía la Constitución vigente, o sea, se acaba el proceso. Pero los políticos de distintos sectores, de izquierda a derecha, eran conscientes de que igual había un anhelo de nueva constitución. De hecho, por algo el plebiscito de entrada, el 80% lo quería. Habían problemas concretos en la constitución que después los puedo ir conversando más profundamente y por lo tanto, y además la promesa en la campaña del rechazo fue, hagamos otra, hagamos una mejor. Entonces se sentaron nuevamente los políticos de todos los sectores y dijeron, bueno, vamos por un nuevo proceso. Que se llamó el Acuerdo por Chile. El Acuerdo por Chile, sí. Este tuvo bastante más límites, ¿eh? Eso es como una diferencia importante porque... Los 12 bordes, de hecho. Partiendo por ahí, claro, porque el proceso anterior dio mucho margen, o sea, establecía muy poco límite y por eso mismo algunos consideran y consideramos que fue un poco refundacional, porque de hecho uno de los límites era ser república democrática, ya, bueno, no voy a ser una monarquía, digamos, pero por ejemplo el tema de la existencia del Senado y la Cámara de Diputados, algo que no estaba establecido, o que somos una nación única e indivisible, o sea, todas esas cosas sí se pusieron en las bases y eso le dio un buen marco. Entonces se le dijo a los órganos que iban a hacer el texto, usted tiene que respetar este cuadro. Yo creo que la sensación generalizada, deja comentar solo esto, fue que se partía con un proceso más ordenado. No partíamos de la famosa hoja en blanco, teníamos ya estos 12 bordes o bases institucionales, ¿no? Hablábamos de una república democrática, un Estado unitario, un Estado social democrático de derecho, un reconocimiento a los pueblos indígenas. Teníamos tarea hecha, que si no, habría sido impensado después de un año. Exactamente, eso fue, como digo, fue un buen marco porque además un consenso político, y de hecho con innovaciones, no era simplemente, oye, mantengamos el presidente y los diputados y senadores, sino que, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho o el reconocimiento de los pueblos originarios son elementos que son nuevos, y que hubo un consenso político y eso creo que es relevante. Explícame estos 3 órganos, el trabajo de estos 3 órganos. Sí, eso también fue una innovación, ¿cierto? A diferencia del anterior que fue un puro órgano. Acá voy a partir por el órgano que menos relevancia tuvo, afortunadamente, que fue este Comité Técnico de Admisibilidad, que era un comité que tenía por objetivo justamente resguardar los 12 bordes, 12 bases. Y eso no se tuvo que ocupar nunca porque básicamente los consejeros, nadie consideró que se hubiese pasado los bordes, que no se respetaron. Entonces ese comité estuvo ahí armado pero sin movimiento. Estaba la comisión experta, que eran 24 integrantes. Estos integrantes fueron nombrados por el Congreso Nacional, y básicamente eran 12 integrantes de un sector político más de izquierda a centro-izquierda, y los otros 2 integrantes nombrados por derecha a centro-derecha. Entonces quedó totalmente equilibrada las fuerzas políticas, y además paritario, o sea, mitad hombre, mitad mujer. Y esta comisión experta, la función que tenía era preparar un anteproyecto, o sea, el primer como documento borrador lo iba a preparar esta comisión experta para después pasársela al Consejo Constitucional, que este órgano electo democráticamente, va a explicar,
para que pudiese redactar, hacer los cambios y proponer el texto finalmente que se va a plebiscitar. Esa comisión experta trabajó 3 meses. ¿Qué pasó con el Consejo Constitucional? Exactamente, trabajó 3 meses de forma bien así disciplinada, llegaron a buenos acuerdos, o sea, hubo un buen contenido, de hecho hubo consenso por distintos sectores de que era un texto bueno, pero no cerrado, no completo, o sea, eso también es importante decirlo. El Consejo tenía que complementar un montón de cosas donde no hubo acuerdo, y también tenía que darle un sello ciudadano, o sea, Sí, por claro. algo fueron electos democráticamente. Entonces, la comisión experta trabajó 3 meses y después vino, ¿te acuerdas? El 7 de mayo fue la elección, Sí, que fue durante el trabajo de los expertos, fue la elección de los consejeros, Sí. ¿cierto? 50 consejeros, o sea, muy parecido ahora al Senado, ujú. también paritario, mitad hombres, mitad mujeres. Y con representación de pueblos Sí, indígenas. pero bajo otras reglas, de hecho, mucho más exigentes, y hubo solamente un representante de los pueblos originarios. Ujú. Sí. Entonces, este nuevo órgano tuvo 4 meses para trabajar, o sea, también bien acotado, pero ya partía con el texto de la comisión experta, o sea, había un trabajo ya como Previo. avanzado, ¿cierto? Ellos se vieron en comisiones, trabajaron durante todo este tiempo, y a principios de octubre ya tenían un texto aprobado en principio, como un primer texto, digamos. Que se devuelve a la comisión experta. Exactamente, esto es complejo, hay uno Por empieza, eso yo te voy a aportar. sí, esto hay que hacer como un dibujo en un pizarrón. Hay que hacer un dibujo en una pizarra, pero ¿se lo devuelve con el ánimo de mejorar, cambiar, agregar, sacar algunas cosas? Claro, lo que le dice a la comisión experta es revíselo y vea, y la comisión puede hacer observaciones. O sea, puede decir, por ejemplo, este tema se debería corregir, puede ser una corrección técnica simplemente, oye, esta palabra cambiémosla, y también habían propuestas más de fondo. Y la comisión experta tuvo pocos días para revisarlo, hizo algunas observaciones, y la verdad es que algunas cosas se aprobaron. Bueno, esto después volvió al Consejo, que tenía la última palabra, porque era el órgano democrático. Volvió al Consejo, algunas cosas se aprobaron de las propuestas que hizo la comisión experta, otras cosas se rechazaron, y dependiendo de los quórum, para no entrar en el detalle, pero las que no se rechazaron por tanto, se fueron de vuelta a una comisión mixta, ¿ya? ¿Y mixta por qué? Sí. Porque habían expertos y consejeros, ¿ya? Y esto ya estoy llegando al final de este proceso complejo, y ahí se sentaron, llegaron a ciertos acuerdos, costó, de hecho yo diría que fueron bien marginales, la mayoría de las cosas no llegaron a acuerdos, y por lo tanto el texto final yo diría que tuvo prácticamente ninguna innovación en la última parte de la comisión mixta. Hubo algunas propuestas, por ejemplo, en derecho a vivienda, el tema de la exención y otros elementos, incorporar solidaridad en el sistema de pensiones, varias cosas, en que propuso de hecho la oposición, digamos, los que tenían los votos, pero no contaron con el apoyo desde el oficialismo por distintas razones, algunas más técnicas de fondo, otras más políticas, ya decidieron no hacer esos ajustes finales, y por lo tanto volvió ese texto al Consejo, y ahí se tuvo que votar nuevamente, una última votación por 3/5, y se aprobó esa propuesta de nueva constitución. Y esta propuesta es entregada el día 7 de noviembre pasado, ¿no? Tras 9 meses de intenso trabajo a el presidente de la República. La nueva constitución en esta ceremonia que dimos. Si ustedes se preguntan por qué no nos estamos metiendo en los contenidos, porque eso va a ser materia de nuestro siguiente capítulo. Por ahora estamos explicando el proceso para entender qué fue lo que ocurrió. Exactamente, y es importante hacer este recorrido porque acá el texto importa tanto cómo se gestó, ¿cierto? Como también el contenido final, ¿cierto? Sí, claro, que es lo más relevante. Yes. Ahora, lo que sí tú dirías es que finalmente combina a personas con experiencia académica, conocimiento constitucional y político. Exactamente, digamos, de hecho fue una cuestión bien creativa. Yo no sé, no he visto al menos en otros países que exista un modelo exactamente como este, que tuviese estos 3 órganos más las bases, y pareciera que fue un buen modelo que dio más tranquilidad, en el sentido que no iba a haber ninguna cosa como demasiado revolucionaria o contra la tradición constitucional, y como dices tú, por un lado tuvo expertos, personas que saben derecho constitucional, porque esto es algo técnico, ¿cierto? Pero también con órganos electos democráticamente. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo fue la participación ciudadana en el proceso? De lo cual hablamos mucho, ¿no? En el proceso anterior. ¿De qué había pasado con la consulta ciudadana, con la voz ciudadana? Sí, eso es bien importante porque también es un elemento en el diseño, ¿cierto? O sea, tú dices, ya, ahí están los órganos, pero además tiene que haber participación adicional, ¿cierto? Uno vota, pero pueden haber otras instancias para que la ciudadanía sea escuchada, ¿cierto? Y en ese sentido creo que hubo una buena decisión, lo digo como parte interesada, en que se creó una Secretaría de Participación, pero que se le entregó a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile el rol de llevar a cabo todo este proceso participativo. Ahí estuviste participando Ahí tú, estuve participando desde la Universidad Católica. Desde la Universidad Católica, exactamente. Y de hecho, en particular, me tocó participar en la consulta ciudadana. Éramos varias personas, evidentemente, en el equipo, y lo que hicimos fue redactar las preguntas que se iban a hacer a las personas, y para saber el nivel de acuerdo que había con el texto. Y de hecho, una de las cosas que llamó la atención en la consulta es que hubo un alto nivel de acuerdo con el texto. Eso fue bien interesante. No. Y participaron varias decenas de miles de personas.
Hubo también espacios de audiencias públicas, donde básicamente iba una persona, puede ser un experto, un miembro de alguna organización, a exponer o a los consejeros o en las universidades regionales, que también fueron un súper buen aliado, hay que decirlo, porque la Católica de la Chile está en Santiago, la Católica tiene un poquito de presencia en el sur, pero básicamente no tenía alcance y por lo tanto requería de otras universidades. Hay un tema que siempre ha llamado la atención, que son las iniciativas populares de norma constitucional, ¿cierto? Eso también fue interesante. De hecho, si uno ve todas las iniciativas, no todas alcanzaron la cantidad de apoyos que necesitaban, pero participaron más de 600.000 personas apoyando iniciativas. Tienes razón. Entonces, si te llegaba, por ejemplo, una propuesta, ¿cierto?, relacionada, no sé, a los animales o respecto a las pensiones, y uno tenía que adherir, ¿cierto?, en el sistema. Y de esas hubo 31 iniciativas que llegaron a los 10.000 apoyos. 10.000, y por lo tanto fueron presentados como una propuesta más en el Consejo. Y tuvieron que revisarse, escuchar a las personas que propusieron y en base a eso aprobar o rechazar. Y hubo cosas que se incorporaron, por ejemplo, el Estado sin pitutos, que se llamaba una propuesta de pivotes horizontales y de país, y que no se aprobó completamente, pero se tomaron hartas cosas. Y así otra iniciativa me parece interesante también. Sí, claro, porque está la voz ciudadana. Exacto. Hablemos del texto. Metámonos allí con las manos en la masa entonces, pero en términos generales lo vamos a hacer. Ya he dicho que vamos a ir después más adelante ahondando. ¿Qué te parece el texto? ¿Cuáles son los capítulos? ¿Hay capítulos nuevos? ¿El número de artículos? ¿Es más larga o corta que las anteriores constituciones o propuestas? Yo ya debo decir que he escuchado mucho acerca de lo larga que es y de lo dificultosa también que es para leerla. Yo traté de ingresar al texto personalmente y creo que sí es tedioso y creo que sí uno debe leerlo como con una voz experta al lado. Por eso también la intención de hacer este espacio. Sí, es difícil de leer y por eso que creo que estos espacios son buenos y otros espacios hay algunas charlas, videos en redes sociales, yo creo que es súper importante y de hecho acá lo que tratamos más que ser una voz como experta, así como hiperjurídica, leguleya, ¿cierto? Tratamos de hacerlo ojalá lo más ciudadano posible. Aprovecho además de comunicar que en la página del Tenemos que hablar de Chile.cl hay un texto resumen, que es como un cuarto del texto original. Sigue siendo harto, pero al menos creo que facilita la lectura, así que te lo recomiendo, Sole. Tenemos que hablar de Chile.cl, ya lo habíamos recomendado antes. Vamos pasando rápidamente por la cantidad de palabras que supera o casi alcanza las 50.000, ¿no? Con 216 artículos permanentes y 62 artículos transitorios. Sí, es bastante como puedes ver. O sea, de hecho, la Constitución actual tiene 27.000 palabras, un poquito más de 27.000. O sea, estamos hablando de un buen crecimiento si consideramos los artículos permanentes regulares, porque además se han agregado artículos para estos nuevos procesos constituyentes. Pero si uno dice cuáles son los 136 artículos que han regido, son alrededor de 27.000 palabras, o sea, mucho más corta. Y respecto al de la convención, anterior. Un poco menos. Sí, respecto a la anterior, tenía como un poco más de 52.000 palabras, pero igual sigue siendo, o sea, como digo, no está muy lejos. O sea, para los que criticaban el texto del año pasado de que era muy largo, bueno, la verdad que este no quedó mucho más corto. Ok, seamos justos, nunca se llegó finalmente a 2 páginas. Exacto. De aprobarse nuestra Constitución, de hecho, estos son apuntes que me entrega Alejandro, quedaría en cuarto lugar de las constituciones más extensas, después de Brasil, de México y Ecuador. La propuesta tiene 17 capítulos. Sí, solamente un alcance de lo que decía recién, eso muestra que en Latinoamérica somos buenos para las constituciones. De hecho, se han hecho decenas de constituciones, buenos para escribir. Uno, en cambio, de Estados Unidos tiene una misma constitución, la ha ido modificando y todo, pero mantiene la misma desde finales del siglo XVIII. Acá nos encanta hacer constituciones y largas constituciones. Sí, los capítulos interesantes porque obviamente mantiene cosas que ya vienen desde las primeras constituciones en Chile, como por ejemplo regular el gobierno, la administración del Estado, el Congreso Nacional, derechos y libertades fundamentales, pero también incorpora algunas cosas, innovaciones que después algunas las vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, un capítulo de representación política y participación. Eso tiene que ver, por un lado, regula bastante los partidos políticos, pero también incluye formas de democracia directa. Por ejemplo, las iniciativas populares de norma, ya no para la Constitución, sino para que la ciudadanía pueda presentar propuestas en el Congreso. También un capítulo especial de seguridad pública. Y ahí es donde lo que decía antes, pues, o sea, tiene que tener cierta conexión con la realidad actual. La realidad, no existía ese texto, pero dice, bueno, parece razonable un capítulo específico porque hoy día es una de las principales preocupaciones. También la protección del medio ambiente es una innovación. Hoy día en la Constitución actual hay solamente un derecho específico respecto al medio ambiente. Acá se incorpora un capítulo completo, y eso me parece también interesante y nuevamente tiene que ver, obviamente, con el contexto actual. No es el mismo Chile de los 80 o incluso en 2006, sino que hoy día es una necesidad, una urgencia hacerse cargo de esos problemas. Gastémonos los próximos minutos en las principales novedades. Se incluye la famosa cláusula del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Siendo esto un mandato del Estado.
Se reduce también el número de diputados, de 155 a 138. Deja avanzar un poquito. En materia de seguridad, el derecho a vivir en un entorno seguro, que tiene además varias bajadas, ¿no? Y que obliga a generar acciones. Se consagra por primera vez el derecho a la vivienda adecuada, y en materia de medio ambiente, como ya mencionamos, tenemos un capítulo de protección del medio ambiente y sustentabilidad y desarrollo. ¿Cuáles de estas? Perdón, me falta que se incluya a los animales, siendo deber del Estado, ¿no? Y también de las personas promover la protección y el bienestar de los animales. En materia de participación ciudadana se establecen mecanismos de proceso legislativo y hay un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Hiciste un súper buen... Yo solo te di los enunciados, sí. En honor al tiempo. A ver, en materia de seguridad vamos a profundizar en otro capítulo, pero se crea la Defensoría de las Víctimas, que creo que es un avance. Hoy día existe la Defensoría Penal Pública para las personas que son imputadas por delitos, pero no había un órgano específico para proteger a las víctimas. La Fiscalía Supraterritorial, que puede investigar temas como crimen organizado, que es importante porque el crimen organizado muchas veces no está en una comuna o región específica, ¿cierto? Sino que se va como, digamos, puede incluir macrozona o todo el país. Y hay otras cosas más que podemos revisar. El tema del derecho a la vivienda adecuada también tiene que ver con incorporación de derechos sociales que han sido anhelados. La mención a los animales también es interesante, la obligación del Estado y las personas de promover la protección y bienestar de los animales. Muy importante. Esto es importante, primero es novedoso, ¿cierto? No está al nivel del derecho de los animales o de la naturaleza que establecía el texto anterior, ¿eh? Eso es importante. Hay una protección que ya está en las leyes, de hecho, por ejemplo, la ley Cholito famosa, ¿cierto?, que tiene que ver con el maltrato animal. Lo que hace es ponerlo a nivel constitucional, pero para aquellas personas que se preocupan de qué pasa, como por ejemplo, con la situación de la ganadería, ¿cierto? Es totalmente compatible. Esto tiene que ver, obviamente, con no hay un maltrato, un abuso animal, pero es compatible, por supuesto, con la economía, con los procesos productivos actuales. Es importante señalarlo. El tema de participación ciudadana también es relevante. Te decía antes la iniciativa popular de normas, ¿cierto? O sea, hay que conseguir una cantidad de apoyo para presentar una ley de alguna materia que pueda ser de interés de las personas. Eso es bueno porque a veces el Congreso no legisla sobre los temas que uno quiere que legisle. Bueno, se puede presentar. Hay también algunas iniciativas de participación directa a nivel regional y comunal. A mí me parece bien interesante porque, por ejemplo, una comuna muchas veces tiene una cantidad de recursos, ¿cierto? Y el alcalde dice, bueno, lo vamos a gastar en hacer una plaza o en hacer un colegio o en el gimnasio, no tengo idea. Bueno, pone una norma específica para plebiscitar a nivel comunal en qué se van a gastar los recursos o el presupuesto. Hoy día existe, pero acá se cambian algunas reglas para que sea mucho más fácil que se haga ese plebiscito. Y a nivel regional es una innovación porque hoy día no existe y también se puede hacer ese tipo de plebiscito, que son obligatorios, lo que se llama vinculante. Y también existen las consultas, que también se puede hacer. O sea, los concejales o los vecinos pueden decir, bueno, queremos que esta materia se pregunte a los vecinos o a los, digamos, los habitantes de una región. Y me parece que también son innovaciones interesantes porque complementan la democracia representativa. O sea, tenía presidente al Congreso, pero también otros espacios de participación. Y nos invita a participar no solo en el momento de la elección, sino hacerlo durante el proceso donde no hay elecciones. Exacto. ¿Qué pasó con los pueblos indígenas? Son parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Se respeta y se promueve sus derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales vigentes. ¿Ves una diferencia? Sí, me parece, o sea, creo que era un anhelo de hace muchos años. De hecho, esto se viene discutiendo desde los años 90. Creo que ahí el sistema político se demoró mucho en reaccionar. Me parece positivo, así como hablamos el año pasado respecto a algunos elementos que, así como habían cosas que me parecían excesivas o que no se ajustaban, creo que incorporar en el sistema político y en general en la comunidad nacional de manera más explícita a los pueblos originarios creo que es relevante, ¿no? En vez de tratarlos como otro grupo, ¿cierto?, aparte, y que finalmente muchas veces va a recurrir a la violencia, uno dice, bueno, no, ustedes son relevantes en nuestra nación, somos un país, digamos, con una serie digamos, de inmigrantes, ¿cierto?, que se ha formado por distintos tipos de población, son una población mixta, son una población, hay mucho pueblo originario, por lo tanto me parece un elemento razonable, porque además incorpora reconocimiento de derechos colectivos, por ejemplo. Por lo tanto no es una mera declaración vacía, pero también el resguardo de que no es plurinacionalidad, o sea, también lo dice expresamente, o sea, también por lo tanto aquí no vamos a tener varias naciones, no vamos a tener varios sistemas de justicia paralelos, ni autonomías territoriales indígenas como incorporadas el año pasado, pero sí un reconocimiento explícito que me parece valioso. Sí, perfecto, y estaba muy complejo además lo anterior, ¿no? Muy complejo de ejecutar y por eso la misma votación. Me quedan 30 segundos para que hablemos de un punto muy relevante: la mejora y el favorecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, bueno, eso da para más, pero hay varias cosas que se incorporan, ¿no? Eso me parece relevante porque hoy día la Constitución solamente menciona el tema como igualdad hombre-mujer cuando habla de la igualdad ante la ley. Dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley,
pero no hay mucho más que eso. Y acá también hay anhelos que creo que incluso una agenda que no necesariamente ha sido promovida por la oposición, que hoy día tenía mayoría, sino incluso una agenda mucho más impulsada por el actual oficialismo, ¿cierto? Por ejemplo, la paridad de salida que se llama, o sea, asegurar que hay una composición más equitativa en el Congreso, en los órganos representativos. Eso es algo que se había anhelado mucho desde ciertos sectores, hoy día se incorpora de manera transitoria, ¿no? Pero al menos tiene que haber una proporción 60% y 40% entre hombres y mujeres, ¿ya? Y eso me parece que es interesante. Un avance. Sí, también el tema de la igualdad salarial. También se establece que también es relevante porque uno ve muchas veces que hay personas que ejercen el mismo cargo en un trabajo y resulta que a uno le pagan X sueldo y a la mujer muchas veces menos, porque ya el perjuicio es respecto a la mujer, hay que ser muy honesto. Entonces también ponerlo a nivel constitucional es relevante también, porque hay que impulsar leyes, políticas públicas, e incluso dentro de los trabajos, dentro del servicio del Estado, tener ese tipo de obligaciones me parece que también es un avance. Hay cosas también del derecho a cuidado, que también a mí me parece importante porque el cuidado de ciertas personas, ¿cierto? Por ejemplo, adultos mayores. Niños y adultos mayores recae básicamente en la mujer. Exacto, no tiene por qué ser, ¿cierto? Lo que aquí establece, por ejemplo, la corresponsabilidad, y a mí me parece también importante. Entonces, hay elementos relevantes que creo que se incorporan, hay cosas que son discutibles, se han generado ciertos debates, pero a mí me parece que al menos hay muchas más menciones y cosas explícitas, concretas que se pueden considerar. Además, si se incluyeron tantos temas como no este. Efectivamente, si hay más de 200 artículos, ¿cierto? Me dice, pero ¿cómo no va a haber una mención? Pero ¿cómo no va a haber una mención por lo menos? Oye, estuvo interesante. La idea es que ustedes vayan comprendiendo muy en simple, ¿no? Lo que plantea la Constitución, y por eso este podcast se llama La Constitución en Simple. Alejandro Fernández, director ejecutivo de Fundación Pacto Social, 1.000.000 de gracias. Nos vemos en el próximo capítulo que no se pueden perder, porque vamos a ir ahondando entonces ya en distintas materias. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Ha sido maravilloso volver a encontrarnos ahora en este podcast cuyo título es La Constitución en Simple. No estamos asistiendo a un proceso decisivo, estamos todos convocados voluntariamente, no obligatoriamente, a decidir sobre el destino de nuestro país, y eso es muy relevante a mi juicio, y es por eso que es necesario que ustedes tengan más datos. Y estamos aquí precisamente para intentar resumir, ¿no? Entregarles los principales pilares en términos de contenidos de lo que es la propuesta constitucional que votaremos, como ya decía, de manera obligatoria en diciembre. Y lo hacemos con el mejor, Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Sole. No sé si soy el mejor, pero al menos le pongo empeño en tratar de traducir lo más fácil los contenidos. Muchísimo. Y por eso nuestro podcast es visto y escuchado. Director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, abogado, magíster en Derecho y, como ya explicábamos en el capítulo anterior, miembro de la Secretaría de Participación del Proceso, que fue una de las instancias ciudadanas donde se pudieron poner en tabla, ¿no? Las ideas de los ciudadanos respecto, o los intereses de los ciudadanos respecto a esta Constitución. Estamos ya, querido Alejandro, en el segundo capítulo. ¿En qué sentido la Constitución puede afectar la economía de un país? Lo discutimos tanto en la versión pasada, ¿no? Y por lo tanto, en la creación de empleos, que yo creo debe ser uno de los temas más sensibles del momento. Sí, creo que por eso era bueno tocar este tema en estos capítulos. Si bien muchos podemos decir, bueno, pues la Constitución no tiene efectos directos en la economía, pero evidentemente existen, hay bastantes, y por eso creo que es bueno conversarlo. Yo diría que lo primero que uno podría decir como reflexión general es que son clave que las reglas del juego estén bien marcadas, ¿cierto? Sean claras para cualquier persona que, por ejemplo, quiera invertir, ¿cierto? No sé, en algún negocio, crear alguna empresa, ¿cierto? Si tú no tienes claras las reglas, es muy difícil, porque muchas veces tú inviertes mucha plata y recién vas a empezar a ganar, digamos, utilidad en varios años más. Por ejemplo, los proyectos mineros, energéticos, pero incluso cuando uno arma un pequeño almacén, ¿cierto? Cualquier tipo de negocio, en general, al principio es puro gasto. Entonces, es súper importante tener reglas claras, y cuando se abre un proceso constituyente, evidentemente uno dice, bueno, pero ¿cuáles van a ser las reglas? Por ejemplo, ¿el derecho a propiedad va a seguir igual o no? La iniciativa económica, cómo va a estar regulada, qué rol va a jugar el Estado. O sea, hay un montón de cosas que quedan abiertas y que además legítimamente uno puede tener ciertas desconfianzas, porque el año pasado se modificaban ciertas cosas, ¿eh? Entonces Sí, dice, bueno, sí. se están haciendo cambios, necesito ciertas certezas, y por eso, como te digo, yo creo que es súper importante tratar aquellos elementos, como se llama, de orden público económico, o sea, aquellas reglas fundamentales del texto constitucional que son muy importantes para la empresa, para el inversionista, para invertir y generar trabajo. Y porque evitan la incertidumbre. Vamos entre los temas que el texto incorpora en estas materias. La verdad es que no innova mucho respecto a la Constitución actual. Y lo primero que nos aparece es el derecho de propiedad, ¿no? Que mantiene las normas de la Constitución actual. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, sino en virtud de la ley que autoriza la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. Sí, eso es importante, porque el año pasado se abrió una discusión grande, ¿ah?
Tú sabes que en general, claro, una expropiación no es la regla general, pero obviamente que necesitamos tener esa certeza de que nuestra casa, nuestros bienes no van a ser expropiados por una autoridad de manera arbitraria, ¿no? De hecho, uno recuerda casi, es como entre trágico o cómico cuando Chávez en Venezuela se paró en una plaza y empezó a decir expropiese, 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 ¿ah? Sí. Una facultad así totalmente arbitraria. Entonces, en Chile la propiedad ha estado bien protegida en nuestros textos constitucionales y acá no es la excepción. Y en el caso de cuando hay expropiación, se establece que se tiene que indemnizar por el precio justo, o sea, no precio justo, No un sino que precio justamente justo, por el precio de mercado. precio de El texto mercado. del año pasado hablaba de precio justo y eso Que era genera ambiguo, incertidumbre. Exacto, claro. muy ambiguo. Acá se habla básicamente de indemnización por el daño efectivamente causado. O sea, si tu casa vale 100 y te expropian, tienes que pagarte 100. Y no un precio justo que puede ser algo muy discrecional de una autoridad. Nos gastamos mucho tiempo de análisis también en el tema del agua. ¿Aquí se mantiene el régimen actual? Prioridad del consumo humano, agua como bien nacional de uso público y existencia de derechos de aprovechamiento de agua. Sí, eso es importante porque se incorporan los primeros dos elementos, están a nivel legal en el Código de Aguas, que de hecho fue aprobado transversalmente hace unos años, y se elevan a nivel constitucional, porque evidentemente dice, bueno, el agua tiene que ser primero para el consumo humano, ¿cierto? Es muy importante para la agricultura y otros elementos, pero se declara a nivel constitucional, me parece que eso es una buena, digamos, el hecho de incorporarlo. Y lo otro positivo, efectivamente, se da garantía para las personas que se dedican, por ejemplo, a la agricultura, de mantener su derecho de aprovechamiento de agua. O sea, el agua es un bien nacional de uso público, pero tú tienes un cierto derecho a acceder a agua para poder regar, ¿cierto? Y utilizarla, por ejemplo, En la economía. Exactamente. Acuérdate la campaña que levantaron, además los agricultores. ¿Recuerdas tú? Y no grandes agricultores, Sí, pequeños agricultores que exactamente. levantaron a propósito de las incertidumbres que Exacto. surgían del texto anterior. El Banco Central sigue siendo un organismo autónomo y técnico. Sí, eso también es importante. Yo sé que suena súper lejano. Bueno, el Banco Central, yo conozco el Banco X, ¿cierto? Donde voy a sacar plata, ¿eh? El banco de la cuenta RUT, pero dice el Banco Central, ¿qué tiene que ver? Bueno, es súper relevante para efectos de la inflación. Es uno, de hecho, uno de los principales objetivos, es la estabilidad de los precios. Y eso tiene repercusiones directas en el bolsillo de todas las personas, ¿cierto? O sea, hoy día, de hecho, estamos viviendo la inflación. O sea, básicamente lo que pasó, sobre todo con los retiros y otras cosas, es que empezó a circular mucha plata y cuando hay mucha plata, la plata pierde valor, ¿cierto? O sea, y hoy día, por lo tanto, si bien nominalmente uno puede tener el mismo sueldo que hace un año, ese sueldo vale menos hoy día, ¿cierto? Porque Puedes básicamente comprar menos cosas puedes con comprar ese menos sueldo. cosas, el arriendo sale más caro, entonces es súper importante que siga siendo un órgano autónomo, o sea, que el gobierno no pueda tomar incidencia en lo que hace. En otros países se pueden imprimir billetes como locos y termina con una inflación como en Argentina. Exactamente, entonces es súper importante la autonomía y el carácter técnico, que es una tradición que viene en Chile y que se confirma también acá. Deja cerrar como tema de la economía, ¿no? Con que se reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público, a la seguridad de la nación, y que el Estado pueda desarrollar actividades empresariales previa habilitación por ley, ¿no? Que habla del mundo del emprendimiento también. Exactamente, eso también es una garantía, digamos, de que uno puede desarrollar cualquier tipo de actividad con esas limitaciones absolutamente razonables. Ya, aquí el entusiasmo se me dispara con el sistema político, porque fue algo que también comentamos mucho en su momento. No basta con mantener las cosas claras, hay innovaciones que ayudan a generar estabilidad en el país y, por lo tanto, también un mayor crecimiento económico. Yo creo que los cambios en el sistema político hay que ponerlos en el centro. Sí, este también es un salto que a veces no es tan evidente, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver los políticos con la economía? Mucho que ver, ¿cierto? De hecho, cuando uno ve países, por ejemplo, cercanos a nosotros, vecinos, que tienen un sistema político desastroso, ¿cierto? Presidentes que ni siquiera terminan su gobierno, Perú. un Congreso desordenado, bueno, sí, tiene incidencia en la economía, ¿cierto? Incluso Argentina también, ¿cierto? Y Tiene Argentina, pésimo nivel sin de duda. político, uno ve el nivel de candidatos que tiene, y eso repercute absolutamente en el bienestar de las personas. Entonces, tener un sistema político, básicamente un buen gobierno y un buen Congreso, es fundamental, porque da estabilidad, da gobernabilidad, y eso nuevamente repercute en las políticas sociales, pero también incluso repercute en que si el sistema político funciona, se puede hacer cargo de los problemas de las personas. Si no funciona, se empieza a generar una tensión y puede terminar una crisis social, no necesariamente como el caso, digamos, de este estallido que tuvimos en 2019, pero genera crisis porque las personas dicen, bueno, pero ¿cuándo me solucionan mi problema? Ya, por ejemplo, las pensiones. Exactamente, un caso creo que como Emblemático. O sea, Bachelet presentó un proyecto, no se aprobó. Es decir, Piñera presentó otro, el presidente Boric presenta un tercer proyecto y siguen entrampados. Y eso tiene que ver con una razón constitucional. No es mera como mala voluntad de los políticos. Hay algo de eso también, cuánto uno es Claro. un buen político o un mal político. Porque hoy día lo que pasa en Chile es que tenemos un presidente que no puede gobernar, básicamente porque llega al Congreso y se encuentra con Una 20 oposición. partidos. O sea, no hay una pura oposición, está lleno. Una atomización. Exactamente, o fragmentación. Entonces,
hoy día se tiene que sentar con todos estos grupos, o más bien el ministro, ¿cierto? Y tratar de negociar, y eso es imposible llegar a acuerdos con todos los grupos, porque cada grupo tiene sus propios intereses, su propia mirada. Entonces, básicamente lo que termina pasando es que se choca constantemente. Ya, ¿y en qué sentido esto se mejora en el texto? Porque para generar mayor estabilidad tú pusiste 3 puntos en esta minuta, ¿no? Una es que el Consejo Constitucional enfrenta el hiperpartidismo, esta atomización política de la que hablábamos, disminuyendo el número de diputados de 155 a 138. Yo ironizo con esto porque primero más diputados, después menos diputados, etcétera. Sí. ¿Efectivamente ayuda al reducirlos? Sí, pues en términos numéricos. Ayuda a reducirlos, sí, porque se van a elegir menos diputados por distrito. ¿Ya? Eso es relevante porque cuando, por ejemplo, se eligen 8 o 9 diputados, termina pasando que algunos terminan entrando con un menos de un 1%. ¿Te acuerdas? Los otros diputados del 1% porque son arrastrados. Entonces, tienen bajo nivel de representación y también genera esta dispersión que decíamos. En cambio, cuando se acota, por ejemplo, a que puedan ser elegidos entre 2 a 6, va a eliminar la posibilidad o reducir la posibilidad que entren estos parlamentarios con muy poco nivel de voto. Eso te reduce por un lado. ¿Cómo reduces el número de partidos políticos en el Congreso? Claro, y también se establece esa otra regla que tiene que ver como se llama, como umbral de votación, que básicamente no basta con que una persona, un candidato a diputado, gane en su propio distrito o saque una votación razonable, sino que lo que se espera es que el partido político a nivel nacional tenga una cantidad de votos más o menos mínimo, para que justamente no se genere esa multiplicidad de partidos adentro. O sea, lo que se espera con eso es generar cierto orden. Por ejemplo, los partidos van a tener que fusionarse muchas veces para llevar una cantidad de candidatos a nivel nacional. Y eso, ¿qué va a hacer finalmente adentro, Sole? Es que cuando existe una bancada, ¿cierto? Tú tienes un partido, se genera un orden, ¿cierto? O sea, tal bancada, tal partido se compromete a tal cosa. Y hoy día, como te digo, como hay tantas bancadas como diputados, es un desorden gigante. ¿Y efectivamente podrían reducirse los actuales aproximadamente 20 partidos políticos a la mitad? Sí, hay algunas estimaciones, incluso algunos hablan de menos, pero bueno, estos son siempre... Mira, el primer problema que tenemos es que ahora hay voto obligatorio antes era voluntario, entonces ya no es una dificultad, pero efectivamente al menos llegaría a la mitad. Y eso, como te digo, va a permitir ordenar. Y por eso creo que es un avance, y porque además hay otra norma que va en la misma línea, que hoy día muchos entran por un partido, son electos, y resulta que adentro, por X motivos, se van, renuncian. Y arman otro grupo. Ha pasado con el partido, por el PDG, un partido republicano y con muchos más que finalmente arman sus propias alianzas, que también es un desorden. Entonces hoy día lo que se establece en el texto es que si un diputado renuncia a su partido, pierde el escaño. O sea, básicamente deja de ser parlamentario. Perfecto. Y eso obviamente también es una cuestión súper sustantiva que ayuda al orden, exactamente. Plenamente de acuerdo contigo. Tercera pregunta, en el sector privado, se relaciona constantemente con el Estado. Si ustedes son parte del sector privado, sabrán de eso. Por ejemplo, cuando quiere iniciar una actividad, muchas veces requiere permiso de la Seremi, otro del municipio, otro trámite del Servicio de Impuestos Internos. Cuando el Estado no funciona bien, también perjudica la economía. Yo creo, Alejandro, que ha sido uno de los grandes temas, a mí me ha tocado en todos los seminarios en los que he participado, la famosa permisología. El propio presidente de la República se ha referido a este tema, el propio ministro de Hacienda, ¿no? Que se vuelve un tema, como él dice, desesperante. ¿Hay mejoras en este cambio o en este aspecto? A ver, como muchos cambios constitucionales, evidentemente eso es un marco que se va modificando y que... después regulatoriamente baja con la ley. Exactamente, baja con la ley y tiene que haber, por lo tanto, después otras discusiones legislativas, pero yo creo que hay avances y creo que esto es tanto los cambios a nivel del sistema político como del Estado tienen que ver en parte que es un órgano distinto al Congreso, porque no tienen el mismo problema de intereses. Por un lado, el sistema político, ¿cómo lo va a cambiar el Congreso si sería como ellos mismos quedarse sin trabajo? Y en el caso del Estado pasa que los parlamentarios, esto hay que reconocerlo, yo lo he visto, están muy conectados con los funcionarios públicos, porque hay muchos cuoteos y muchos parlamentarios cuando dicen, oye, no me echa a este funcionario porque es de mi partido político. Entonces, mira lo que pasó en Atacama con la educación. Exacto, entonces toda esta relación media perversa que se da, cuando lo hace un órgano distinto como el Consejo Constitucional, creo que permitió avanzar mucho más en reglas respecto a la modernización del Estado. Por ejemplo, se establece, desde el punto de vista de los derechos, el derecho a una buena administración del Estado, a recibir un trato digno y servicial. Esto puede decir, es una declaración, sí, pero puede tener consecuencias legislativas, incluso tiene un recurso de protección. O sea, si una persona siente que el Estado no le ha tratado de forma exacta, puede ir con un recurso de protección ante los tribunales para que tome alguna medida. También establece, por ejemplo, la necesidad de modernizar los procesos y la tecnología dentro del Congreso, del gobierno, perdón. En todo caso, esto no cambia de un día para otro, ¿no? No es que de un día para otro vamos a tener sistemas públicos
de primer nivel, pero es un proceso. Exactamente, al menos, mira, yo me he tocado estar en el Estado y todavía funciona todo con un papelito que da vuelta desde la oficina de parte y lo van visando, y ya ahí tengo una tecnología gigante. De hecho, las empresas en general ya usan muy poco papel. Entonces, ahí hay una brecha enorme y que genera mucho demora en los trámites. Avancemos con lo siguiente, que tiene que ver con algo que mencionaste en el siguiente capítulo, ¿no? Restringir los pitutos en el nombramiento de cargos públicos y asegurar que sean personas que tengan competencias técnicas. Oye. Sí, eso es súper relevante, ¿no? Hoy día, como decía, por un lado pasa que muchos cargos que debieran ser técnicos son finalmente llenados por digamos, decisiones más bien políticas, y en eso este texto separa los cargos de confianza de los cargos del funcionario público de carrera. Yeah. Y la idea es que las leyes después lo separen con mucha más nitidez. Por ejemplo, un jefe de gabinete o un asesor de un ministro está bien que sea un cargo de confianza, pero distinto a un funcionario que trabaja en una división jurídica, ¿cierto? Oye, tenés que ser un buen abogado, no me interesa si eres de un partido u otro, ¿cierto? Al final terminan siendo todos de confianza. Exacto. Y acá hay un caso que yo creo que es súper bueno para explicar los cambios que hay respecto al pituto, que es este caso de la notaria que fue hace unas semanas que se eligió, ¿cierto? El ministro de Justicia eligió una notaria que es hermana de un diputado, ¿cierto? El diputado Leiva, y uno dice, bueno, ¿era idónea? Al menos ya yo tengo dudas porque se tituló hace pocos años, de hecho, creo que eran 3 o 4 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no van a haber más abogados a nivel nacional que tengan más experiencia profesional y más capacidades para ser notario? Yo al menos tengo dudas. Y entramos a cuestionar el sistema, porque lo que se explicó también era que era la única que había quedado en la lista. Claro, pero algo pasó ahí en el sistema, pero hoy día lo que se propone son dos cosas en el texto. Por un lado, derechamente se prohíbe que hayan parientes de ciertos cargos ideales. Por ejemplo, no pueden haber parientes del presidente, de los diputados, de los senadores, etcétera, que ingresen a este tipo de cargos, como los notarios. Entonces, inmediatamente, por un tema constitucional no podría haber sido, y además se crea un órgano nuevo para nombrar. Hoy día todo recae en el ministro de Justicia, o sea, en el gobierno tiene un nivel de poder gigante, porque además esto implica una pega con recursos relevantes. Entonces, se crea un órgano independiente y que está compuesto por distintos miembros que son elegidos por concurso público en algunos casos, y eso también creo que va a dar ciertas garantías de mayor transparencia y idoneidad profesional al momento de elegir cargos como ese. En honor al tiempo, deja mencionarte 3 más, ¿no? Se señala el cese de funciones y posibilidad de indemnización, ¿no? Esto podría permitir despedir a funcionarios públicos que no son competentes, pero no les tienes que asegurar sus derechos laborales. Yo he conversado con muchos expertos y dicen que uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en esta parálisis en Chile no solo es producto del sistema político, sino que también nadie quiere comprarse el conflicto que genera el administrar de manera eficiente a los funcionarios públicos, es decir, estas personas no funcionan y hay que reducirlas o hay que sacarlas o hay que reemplazarlas. Exactamente, o sea, de hecho, también siendo justo, obviamente que hay muchas personas muy competentes la mayoría. Y de hecho tienen gran experiencia que no te la da otro sector. O sea, yo trabajé, por ejemplo, en temas de reinserción social, ¿dónde vas a ser más experto? Dentro del Estado. Pero eso no significa efectivamente, así como hay muy buenos, hay gente que no funciona bien, que obedece a pituto u otras cosas. Y ahí efectivamente la posibilidad de indemnizar también me parece justa, porque hoy día un funcionario que puede llevar 20 años en el Estado, si lo despiden se va sin nada. Y eso también es muy injusto. En el sector privado hay indemnización, entonces acá también abre la puerta, obviamente que la ley tiene que determinar a que puedan ser indemnizados. Entonces, compatibiliza, le da una salida. Exacto, compatibiliza un derecho laboral, una salida digna, decente al funcionario, con la posibilidad de que la autoridad pueda mover y sacar funcionarios que no son competentes y que no están, digamos, a la altura de los requisitos. En las circunstancias. Déjame mencionarte los últimos 2 para ir con la cuarta pregunta. Se crea una agencia central de políticas, servicios y programas públicos, básicamente un organismo técnico independiente responsable de la evaluación, de la efectividad, de la eficiencia de los programas y políticas públicas. Aquí tanto hemos hablado, por ejemplo, de la evaluación docente. Y también se crea una agencia nacional contra la corrupción que va a coordinar la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad, integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y que promueve acciones de prevención en este ámbito que está tan vigente por estos días, donde hemos visto casos de corrupción, pero impactantes. Sí, de hecho, declara también en los principios que la corrupción es contraria al bien común, y lo pone como una prioridad del Estado. Como digo, son declaraciones, pero creo que pueden tener consecuencias. Hoy día, efectivamente, nos estamos enterando en las últimas semanas de casos gravísimos de corrupción, y nuevamente creo que al menos esas señales de crear una agencia específica, hay que también, obviamente, la Contraloría tiene un rol importante, el Consejo de Transparencia, o sea, hay una serie de órganos que pueden ser coordinados por esta agencia y que pueden ayudar en el combate a la corrupción. Hablemos del trabajo, una constante preocupación de las personas. ¿Qué dice la nueva propuesta constitucional al respecto? Sí, obviamente así como uno quiere tener empleo, ¿cierto? Uno dice, bueno, también cuál va a ser el tipo de empleo y qué derechos voy a tener, ¿cierto?
Y ahí, bueno, por un lado se establece, así como en la Constitución actual, la libertad de trabajo, la protección, la libre contratación, también se establece la no discriminación solamente en base a la capacidad o idoneidad personal, ¿cierto? No te pueden discriminar cuando te van a contratar si eres mujer o hombre, o si estás embarazado o no, todas esas circunstancias no se puede, solamente si es que tienes más o menos competencia. Y se incorporan algunas cosas interesantes como el derecho al trabajo decente. Decente, sí. Sí, que tiene que ver, por ejemplo, con que los trabajadores puedan acceder a condiciones laborales equitativas, seguridad y salud en el trabajo, así como también remuneración justa, descanso, desconexión digital. Algunos de estos elementos ya están incorporados a nivel, del Código del Trabajo. Exacto, pero aquí están en rango constitucional. Esa es la diferencia que nosotros queremos establecer. Remuneración justa, derecho al descanso, a la desconexión digital. Además, la ley deberá promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sí, como digo, son ciertos mandatos. Ahora, enunciado. Son enunciados. El tema de la desconexión digital me parece interesante, creo que uno lo vive mucho en el trabajo, como que no para de usar WhatsApp hasta la noche, y esas son cosas que no son sanas, que no permiten conciliar justamente la familia y el trabajo. Y el otro tema en términos de derechos colectivos del trabajo se discutió bastante. ¿Qué pasó con la huelga? Sí, se discutió mucho porque algunos proponían que la huelga fuera un derecho en sí mismo que no estuviese vinculado a la negociación colectiva. Hoy día lo que tiene que haber es una negociación primero, sindicato o el grupo negociador con el empleador, y si es que no hay un acuerdo recién, bajo ciertos procedimientos llega la huelga, de forma legal. Hoy, lo que se quería hacer era ponerlo como un derecho que se pudiese ejercer incluso sin negociación colectiva. Eso finalmente no se aprobó y por lo tanto quedó como existe el arreglado hoy día. Y también se estableció que en el caso de los funcionarios públicos es ilegal la huelga. Lamentablemente, en la práctica pasa hoy día también que existiendo esa ilegalidad, igual se termina dando. Y ahí tenemos un problema. La Constitución lo fija y no se respeta. Bueno, es parte también de los desafíos que tiene la política y el Estado, cómo hacemos que la Constitución sí se ejecute. Exacto. Vamos a la última pregunta, en esa misma línea, ¿no? Porque es un tema también muy discutido en el último tiempo, es la igualdad salarial entre hombres y mujeres, de la cual hablamos en el capítulo pasado. Sabemos que el texto lo menciona y decíamos además que bueno que lo mencionaba, dado la extensión del texto. ¿Quieres hacer algún análisis final sobre eso? Sí, a ver, me parece que es relevante. Esto también se ha tratado a nivel legislativo y creo que hay que seguir impulsándolo, este tipo de medidas nuevamente. Son ciertas declaraciones, son ciertos mandatos a la ley, a los gobiernos, incluso a la empresa que tome medidas para hacerlo. Yo creo que es importante. Hoy día solamente la Constitución habla de igualdad ante la ley, pero en la realidad sabemos que hay desigualdad de sueldo en los mismos cargos. Entre hombres y mujeres esa discriminación existe, nos consta, por lo tanto, creo que declararlo en la Constitución también es un avance y nuevamente esperemos que después se ejecute en la práctica a través de leyes quizás más duras, que establezcan sanciones y bueno, son decisiones del Congreso y los gobiernos. Oye, me pasa que en esta segunda temporada que hacemos, o en esta segunda oportunidad que tenemos, en este caso la Constitución en simple, es que es más simple también llevar la conversación y eso te da cuenta de que no estamos partiendo de cero, no estamos escribiendo de cero, o sea, tenemos como un marco referencial al cual referirnos, ¿no? Y hay un trabajo y una pega adelantada. La decisión, por supuesto, es personal y de cada uno de nosotros, pero aquí la idea es siempre entregarles información. Alejandro, cerramos el segundo capítulo, nos quedan otros por delante, así que manténganse muy atentos a lo que vamos publicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sole. Chao, nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en la Constitución en simple. Qué rico que estén con nosotros, qué gusto de poder recibirlos, porque básicamente aquí lo que entregamos es información y de muchísima calidad. Estamos ya en nuestro tercer capítulo. El único objetivo que tiene esto es comprender mejor y resumir, ¿no? Y estructurar en pilares la información que nos entrega la propuesta constitucional que tenemos que votar, recuerden todos ustedes, el 17 de diciembre próximo. Así es que estamos en nuestro podcast, obviamente junto a Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Sole. Qué bueno. Bueno, nuevamente. Qué rico estar juntos, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, abogado, además magíster en Derecho y muy interesante, lo comentábamos durante los capítulos. Alejandro fue parte del equipo de la Secretaría de Participación desde la Universidad Católica, ¿no? Que fueron algunas de las instancias de participación de ideas ciudadanas que fueron involucradas en este texto constitucional que se está proponiendo a la ciudadanía. Vamos con el tema de los famosos derechos sociales, que en nuestros capítulos anteriores, ¿no?
abordamos en la propuesta anterior constitucional, abordamos con mucho énfasis. Se ha hablado del Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es eso en concreto y qué efectos tiene? Porque sí es una novedad, ¿no? Sí, efectivamente algo nuevo en nuestra Constitución. Esto, ¿te acuerdas cuando hablamos del acuerdo por la paz, o sea, por la nueva Constitución que se hizo el año pasado? Sí, por la paz y la nueva Constitución. Por Chile. Por Chile, el acuerdo por Chile. Sí, creo, Ya tenemos demasiadas. El acuerdo por Chile el año pasado Ya. establecieron ciertas bases y dentro de las 12 bases ya estaba el Estado social y democrático de derecho. O sea, Que venía heredado del proceso anterior, de toda la discusión que se había sostenido en el proceso anterior. sí, aunque el otro venía con más adjetivos, o sea, de hecho hablaba incluso de plurinacional, Sí. o sea, le agregaba varias cosas más acá, exclusivamente el caso del Estado social. Principalmente el Estado social, así como muy en concreto, es que tenga el Estado un mandato de proveer ciertos derechos sociales, ¿ah? Para asegurarle condiciones mínimas a las personas, condiciones materiales dignas, ¿cierto? Ujú. Y eso tiene que ver justamente con el derecho a salud, la educación, la vivienda, ¿ya? Y en ese aspecto uno podría, si uno quisiera buscar como ya, ¿qué significa no ser un Estado social? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tiene que agregarle o no? Uno se podría ir al otro extremo que son los estados mínimos, ¿ah? Sobre todo los orígenes de los estados, que principalmente se preocupaban de administrar justicia, ¿cierto? De que el Estado tuviese el monopolio de la fuerza, ¿cierto? Como lo mínimo que le puede aspirar al Estado es que dé orden, ¿cierto? Que dé cierta estabilidad a una sociedad. Que nos organice a todos. Exactamente, pero en general yo te diría que los países han ido avanzando progresivamente hasta la lógica de un Estado social y democrático de derecho, que ya no es simplemente ordenar, sino también es asegurar condiciones mínimas materiales a los ciudadanos. Oye, que de hecho se consagran más de 40 constituciones en el mundo, según los datos que tú me entregas, ¿no? Desde países desarrollados como Alemania hasta modelos fracasados como en Venezuela. O sea, pasamos por todo el abanico donde los derechos sociales pareciera ser un mínimo común denominador. Sí, bueno, y también el hecho que uno hable de Venezuela, un país desarrollado, o sea, de Alemania como un país desarrollado y Venezuela, un país que claramente no está desarrollado, también muestra que evidentemente la mera declaración o cláusula de la Constitución no es garantía evidentemente de una satisfacción de esos derechos, por eso es tan importante claro. después cómo se van bajando a las leyes. Y eso yo creo que todos lo hemos entendido también en la discusión constitucional. ¿Va a implicar esto algún cambio sustantivo respecto de lo que tenemos actualmente? Sí, eso es un poco la línea que conversábamos. Se ha dicho muchas veces que la situación actual, el contexto, como que no permite que el Estado genere protección social. Pero la verdad que si uno va a lo concreto, pensemos por ejemplo en la educación. Ya. La educación progresivamente ha ido aumentando la cobertura. De hecho, al principio la educación escolar solamente la obligatoria y en que el Estado tenía que ofrecer un sistema gratuito. Después viene la educación media. Hoy día incluso está la educación ya preescolar. Entonces, en general uno diría que con las distintas constituciones, la actual en vigente como las anteriores, hay un cierto avance en términos de derechos sociales, lo mismo la PGU, ¿cierto? La pensión garantizada universal también Tienes razón. es una provisión del Estado. Entonces, yo diría que en términos generales, así como muy concretos, no hay un cambio radical, Ujú. pero sí lo que hay, por un lado, es una decisión política, simbólica, de decir todos transversalmente, los chilenos y la clase política, cree con convicciones que esta es la forma de impulsar el país, porque existe a nivel de la sociedad civil gente que lo critica. Tienes De hecho, voy a decir un caso muy concreto, Axel Kaiser siempre ha sido crítico de esta lógica y cree en el Estado mínimo. Bueno, acá dicen no. Gracias, Axel, pero acá todos nos pusimos de acuerdo como sociedad en que queremos un Estado social que sí dé garantía a toda la ciudadanía y mandata, por lo tanto, al gobierno, a los gobiernos futuros y al Congreso a que se hagan cargo de esas prestaciones. Mira, ahora me terminó de quedar claro, muchos años después, y muchas conversaciones, lo que es efectivamente este Estado social y democrático de derecho cuando haces cuando haces la contraposición con el Estado mínimo y cuando dices esto es una señal política porque finalmente todos estamos pensando más o menos lo mismo, al menos en esta materia. Con el Estado social, ¿todo será responsabilidad del Estado? ¿Qué pasa con los particulares, con la participación de los particulares? También con la responsabilidad de los particulares. Es bien importante eso porque el Estado social como tal puede tener distintas formas. Uno podría pensar en una lógica más estatal, que es algunas personas generan más desconfianza, como decir, oye, entonces ahora solamente van a haber colegios públicos estatales, o podemos pensar en una lógica mucho más mixta. Por ejemplo, Alemania tiene un sistema mixto, donde hay prestadores privados y estatales. En el caso del modelo que está quedando en el texto, claramente va a un modelo de colaboración público-privada. O sea, ¿qué significa el Estado tiene que garantizar? O sea, tiene que asegurarlo, y eso significa financiamiento, ¿cierto? También regulaciones, que haya fiscalización, estándares de calidad, pero no necesariamente dar el servicio, que es distinto. Y ahí sí puede haber prestadores privados. Entonces, en ese sentido, creo que se garantiza que se mantenga un modelo mixto con Estado y con privado. El Estado entonces sí tendría un rol más activo, pese a que sea un modelo mixto, digamos. Así lo establece la Constitución.
¿Cómo se financia esto? Que finalmente siempre termina siendo, ¿no?, la pregunta, no sé si más relevante, pero una inquietud relevante. Sí, de hecho, algunas personas ven un riesgo en el Estado social y dicen, oye, pero es que ahora vamos a poner a gastar plata como loco y no vamos a tener capacidad de financiarlo. Y acá se establece en el texto explícitamente la responsabilidad fiscal. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, que uno no puede estar gastando, digamos, más de lo que tiene de ingreso o también de la capacidad de endeudamiento. Entonces, en ese sentido, se habla también de progresividad. O sea, en la medida que el país vaya creciendo, va a ser capaz de garantizar más derechos sociales y mejores, pero no es un salto inmediato. Aquellos que ven un riesgo de, por ejemplo, entonces vamos a hacer más reformas tributarias y vamos a endeudarnos más, eso sería una responsabilidad política. Pero el marco del texto es efectivamente vayamos dando más protección social, pero hagámoslo de forma responsable. Ok, ¿te parece si vamos analizando algunos ejes centrales, ¿no?, de la discusión y nos vamos a meter en salud, que es un tema súper complejo a propósito de la crisis que están viviendo las ISAPRES, y queremos saber qué dice la propuesta sobre el derecho a la salud, porque le agrega un adjetivo, un apellido, si es que se quiere. No es salud a secas, es salud integral. Queremos entender contigo qué proponen. Sí, eso es una primera enunciado que agregan integral principalmente para sumar la salud mental. Yo creo que me parece positivo, ¿no? De hecho, bueno, el mismo presidente hoy día en su programa lo puso como un tema, y la convención también, y yo creo que es bueno explicitarlo, porque en general no pensamos en la salud mental. Otras cosas que establece, y que esto es relevante desde el punto de vista como del efecto del Estado social, es que se habla de un sistema libre universal. Y el concepto universal ya tiene que ver con un Estado social, ya no es solamente que el Estado focalice en algunos las prestaciones de salud o la garantía, sino que a todas las personas. Y eso es como, creo que igual es una innovación que obviamente requiere políticas públicas concretas. Otra cosa que se manifiesta expresamente en el derecho a salud, pero que se aplica a propósito de lo que decíamos recién, es que se garantiza la libertad de elegir, y por lo tanto que existan prestadores estatales y privados. O sea, hoy día tú sabes que existen, por un lado, libertad de elegir sistemas, ¿cierto? Y uno puede decir el sistema FONASE, el sistema ISAPRE, ¿cierto? Uno estatal y el otro privado, pero además de prestadores. O sea, incluso uno puede estar en el sistema FONASA, ¿cierto?, que es estatal, pero igual concurrir a clínica o consultas privadas. Actualmente. Exactamente. Entonces se garantiza básicamente que se mantenga el diseño en ese sentido como general de una forma muy similar hoy día. ¿Qué pasa con la red de establecimientos de salud? En ese sentido también se establece la obligación del Estado. Por eso digo, o sea, el Estado tiene que proveer esa red de establecimientos públicos. Tampoco se podría desentender. También es importante, no es como ella yo garantizo a través de los privados, sino también tiene que asegurarla y fortalecerla. Y hay otro elemento que se agrega que yo creo que es interesante, que es lo oportuno, porque hoy día uno de los problemas que tenemos no es solamente de que cuánta capacidad existe el Estado en términos de salud y recursos, sino los tiempos, ¿cierto? Hoy día el problema de las listas de espera, cuánto hay que esperar, por ejemplo, para un especialista, o la falta de oferta de muchas especialidades en las regiones. Entonces también, nuevamente, no es automático el hecho que lo declare, pero al menos lo fija como un horizonte también el problema de la rapidez en la solución de problemas de salud. Que es uno de los grandes problemas de salud. De hecho, según los expertos, no tenemos un buen sistema de salud. El problema es la cantidad de horas que esperan las personas. Y para una persona que espera 1 hora ya es mucho, 2 horas imposible, 3 horas muchísimo más, y días y meses, y así podemos seguir sumando. La expectativa obviamente siempre es mayor por parte del particular que la realidad que se está prestando. Ahora, hay una innovación relevante que se establece en el Plan de Salud Universal, que significa que toda población tendrá acceso, lo estoy leyendo textual, como mínimo a un mismo plan de prestaciones básicas que no discrimina según sexo, edad o preexistencias. Sí, eso es bien importante, porque había una crítica sostenida respecto a que el sistema privado hoy día de salud funciona más bien como un seguro. Y eso es cierto. Yo creo que es muy así. Entonces no es una garantía propiamente tal, porque... Con precio de seguro. Exactamente, de precio seguro, porque claro, porque además discrimina. O sea, las mujeres por mucho tiempo pagaron más que los hombres porque, digamos, por la posibilidad del embarazo, o una persona que tiene problemas de salud preexistentes no es aceptada derechamente en una ISAPRE. Entonces, efectivamente, está bien que conviva sistemas privados y públicos, pero obviamente en lógica de derechos sociales. Igual que la educación particular subvencionada está bien que exista, pero tiene que ser abierta a cualquier joven, niño que quiera entrar. Esa es la lógica, la dinámica de un derecho social, y que es distinto a cuando uno quiere pagar una clínica cualquiera. Se entiende perfecto. Avancemos más rápido. ¿Qué dice sobre el derecho a la educación? ¿Hay innovaciones? Hay algunas innovaciones. Por un lado, se mantienen cosas como del texto actual, por ejemplo, asegurar la educación básica y media obligatoria y con acceso gratuito, eso es evidente. También hoy día existe la obligatoriedad de que exista un sistema gratuito desde los 2 años. Esto de hecho se llama específicamente nivel medio menor. Pero ahora se agrega además, y esto es una innovación, la sala cuna menor desde los 6 meses.
nuevamente, esto es una exigencia constitucional, pero va a tener que traducirse en leyes y en recursos. Y eso creo que es bien interesante porque además ya es, por lo tanto, el Estado desde los 6 meses, una vez que termina el postnatal, inmediatamente aparece el Estado a apoyar a esas familias, a esas mujeres, a esas madres, para que puedan seguir, por ejemplo, trabajando, pero estar tranquilas en que los hijos van a tener protección. Leo textual, el Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles. La ley contemplará además mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior. Dicho todo esto, y además garantizando el financiamiento para la educación de personas con necesidades educativas especiales, pasemos a algo que se ha comentado mucho y que se discutió, el famoso derecho preferente de los padres a educar y elegir el tipo de educación de sus hijos. ¿Qué queda de esto? Yo solamente voy a hacer un punto con lo que comentaste antes, porque va súper relacionado. Que acá se garantiza la educación como, uno diría, la posibilidad de los privados que participen, pero también se obliga al Estado. Porque también libertad de elegir no es solamente tener un par de fundaciones, ¿cierto? Sino también el Estado, porque una educación laica, pluralista, municipal o como sea provisto estatal también es necesaria. Y eso creo que es importante también reconocerlo. O sea, tampoco es solamente particular o privado, sino también la importancia del Estado. Respecto al deber preferente o derecho preferente de los padres a educar a su hijo, se deja establecido de forma bastante patente, pero además el tipo de establecimiento y el establecimiento, o sea, el tipo de educación y el establecimiento mismo. O sea, acá es importante, obviamente, cuando hay falta de oferta, obviamente que tienen que postular muchas familias y no todos van a poder elegir la primera alternativa, pero si yo, por ejemplo, quiero un colegio religioso para mi hijo, o un colegio que pone más énfasis en el deporte o la cultura, o un colegio estatal, tenga la posibilidad la familia de elegir y no el Estado exclusivamente desde arriba. Perfecto. Y hay además innovaciones como, por ejemplo, velar por el respeto al interior de la comunidad educativa, adoptando las medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente el orden o la convivencia. Algo súper necesario por este... Sí, esto es bien importante porque al final las constituciones se enmarcan siempre en un contexto, ¿cierto? Entonces, si uno ve, tiene evidentemente normativas que van muy asociadas a lo que está pasando. Entonces, el caso que decías tú obviamente responde, por ejemplo, a la situación de los liceos emblemáticos, ¿cierto? Claro. Los famosos veroles blancos, las tomas violentas. Entonces, lo que está haciendo un respaldo a la autoría y una obligación de que mantenga una convivencia sana, respetuosa dentro de los colegios. Y nuevamente con rango constitucional. Exactamente, y eso creo que es relevante. Y lo otro es garantizar la continuidad del servicio educativo. Eso es bien importante, sobre todo exactamente a los servicios locales de educación pública. Y es importante, de hecho fue debatido esto, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué vamos a debatirlo si evidentemente? Bueno, porque muchos consejeros en la instancia de discusión dijeron, pero es que esto va a afectar el derecho a huelga de los profesores. Ya. Bueno, y acá yo al menos creo que lo razonable es que antes esté por sobre todos los derechos, el derecho de los niños y adolescentes a tener acceso a la educación. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Vamos a las pensiones y las cotizaciones previsionales. ¿Qué queda acá? Son hartas materias. Aquí uno no puede parar. Mira, en el sistema de pensiones, primero el Estado tiene que asegurar un piso mínimo. Tiene que garantizarle a todas las personas un piso mínimo en términos de seguridad social. Ya, pero eso ya está, la PGU. Sí. De hecho, existe algo de eso, pero vamos a ver que hay más que eso. Mira, primero, el sistema, además de hablar de seguridad social, acá especifica que también incluye discapacidad, enfermedad, cesantía y otras situaciones, porque uno a veces lo hace sinónimo a las pensiones, ¿cierto? Pero también hay otros contextos donde uno requiere protección del Estado que también es seguridad social. Los voy a repetir yo, como vejez, discapacidad, enfermedad y cesantía. Todo este detalle se agrega y hoy se refiere más bien en términos amplios, como ya decía Alejandro, a seguridad social. Hay un piso mínimo que el Estado debe garantizar a todos. Exactamente. Tú anticipaste un parte del contexto, porque es cierto que hoy día ya hay política en esa línea. Una cosa que se explicita y que es importante desde el punto de vista de la ciudadanía es la propiedad sobre las cotizaciones. Ese tema se instaló sobre todo a partir de los retiros. Hay conciencia de que la persona es dueña de sus cotizaciones y eso se deja explícitamente establecido. Y lo mismo la posibilidad de elegir libremente un sistema privado o público. Hoy día solamente existe un sistema privado, ¿cierto? Las AFP, pero la posibilidad de que, por ejemplo, hubiese una AFP estatal también está abierta en este texto, pero no te pueden obligar a ti sola a decir solamente puedes cotizar al sistema estatal y no privado. Tengo una libre elección y en ningún caso mis fondos, y esto es súper importante, pueden ser expropiados o apropiados por el Estado a través de un mecanismo, sea cualquiera el mecanismo. Vamos con la siguiente pregunta. Con esto entonces no se permitirían sistemas solidarios. ¿Quienes tienen más pueden apoyar las jubilaciones de quienes tienen menos? Sí, eso es importante, se ha discutido harto. Y yo creo que hay buenos argumentos para decir que se permite. Quizás no de todas las alternativas posibles, pero sí. Por un lado, lo que hablábamos en términos generales. El principio del texto habla del Estado social y democrático de derecho
y específicamente dice que el Estado promoverá condiciones de justicia y solidaridad. ¿Ah? Y eso es importante para remover obstáculos que impidan o dificulten el pleno respeto a los derechos y garantías. O sea, desde el inicio habla de justicia y solidaridad y por lo tanto esto tiene que afectar como un principio general a todo el contenido del texto, entre esos los derechos específicos sociales. Y en el caso de la seguridad social se quiso poner explícitamente la solidaridad, lamentablemente no se aprobó esto en la comisión experta. Después vas al argumento que tú dijiste muy bien. Hay un sistema solidario en la PGU, porque de hecho, ¿cómo se hace? Los que tienen más, pagan más impuestos, el Estado lo recauda y después utilizar esa plata para pagar la pensión garantizada universal. Exactamente. Y eso es un sistema solidario, evidentemente. Ahora, si nos vamos específicamente a las cotizaciones previsionales, distinto. Porque respecto a las cotizaciones que van con cargo a tu sueldo, ¿cierto? Uno tiene la liquidación de sueldo, un sueldo bruto, y desde ahí hay una parte de cotización y esa cotización efectivamente es tuya, porque lo estableció expresamente el texto, es tu propiedad. Pero también hay cotizaciones que paga el empleador y que no entran a tu sueldo bruto. En ese caso, esas cotizaciones perfectamente pueden ir a un sistema solidario porque nunca pasaron por tu propiedad. Entiendo. Entonces, hay que hacer ciertas distinciones, a veces son un poco complejas, pero permiten en ese sentido cierto grado de solidaridad. Bueno, y bien también que así ocurra, ¿no? Y que haya cierto sistema de solidaridad que sea garantizado y así los que más ganan pueden contribuir a las pensiones de los que menos tienen. Cerremos este capítulo en honor al tiempo para irnos a algo que sí efectivamente es una novedad que se discutió en el proceso anterior y que era garantizar el derecho a la vivienda, que no está contemplado en la Constitución actual. Sí, de acuerdo, es un anhelo importante porque evidentemente hoy día se han formado probablemente de las principales problemáticas sociales. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son los efectos de establecerlo en la Constitución? Como hemos dicho siempre, no es una solución automática, pero al menos lo pone dentro de los problemas más prioritarios, ¿cierto? Y ese es un mandato. Usted, es tan importante como la salud, como la educación, las pensiones. Esto ya estaba en tratados internacionales de derechos humanos y de esa cierta forma como que estaba incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, pero es mejor que esté explícitamente. Y acá lo que habla obviamente no es asegurar en el sentido que una persona hoy día no tiene vivienda y pueda demandar al Estado inmediatamente. Eso evidentemente no podría el Estado reaccionar ante todas las necesidades, pero sí promover a través de instituciones estatales y privadas, nuevamente la alternativa de que haya instituciones de cualquier tipo para proveer este derecho, acciones para satisfacer en forma progresiva el derecho. Y priorizando el acceso a la vivienda propia. Y eso es importante. No elimina otros mecanismos, porque evidentemente también pueden haber, por ejemplo, sistemas de subsidio para arriendo, que también son formas de satisfacer el derecho a vivienda, pero sí priorizar el acceso a la vivienda propia. Perfecto. Hablando de viviendas, hablemos de contribuciones. Aprovecho de tomar agua. Sí, queda un minuto. Porque nos queda un minuto y además este es un tema muy discutido. Lo puso el Partido Republicano y una de las primeras preguntas que surgió es ¿por qué este tema? Si el mismo Partido Republicano y otras esferas políticas también criticaron mucho la especificidad del texto anterior, es decir, porque meten las contribuciones a una cuestión constitucional. Sí, ¿Qué quedó de esto? ¿Qué quedó? Mira, yo primero, claro, fue puesto en términos muy generales, se establecía que la vivienda principal de una familia no pagaría contribuciones nunca. Y eso sin ningún límite. No la segunda, la principal. La principal, claro, la primera vivienda principal no pagaría ningún tipo de contribución. Eso después se discutió bastante, como bien dice en el Consejo, y se fue atenuando. De hecho, ahora se estableció como que una ley puede establecer excepciones a esa exención de pago en razón del alto valor fiscal de la vivienda y del ingreso de la familia y del que paga el dueño de la vivienda. Eso es importante porque una de las críticas fue que una medida muy regresiva. ¿Qué significa eso? Que al final era una medida que más bien iba a beneficiar a los más ricos y no a las clases medias o más pobres. En ese aspecto podría, mejorarse, corregirse el impacto de ese pago de la exención de tributaria. Y lo otro también es que otro problema que levantaron, por ejemplo, los alcaldes, que eliminar esos ingresos puede generar un problema para los municipios porque ellos disponen de esos recursos. Y ahí parcialmente también se corrige en el sentido que establece la obligación de que se presente una ley en el Congreso para que se pueda establecer cómo se van a compensar los recursos que no van a recibir, los municipios a través de otro tipo de ingresos. Ya. Pero es un tema evidentemente discutible y abierto. Y abierto todavía porque no podemos poner una fecha de respecto de cuándo comenzaría a regir de aprobarse el texto constitucional. Sí se podría poner, se estableció las normas transitorias que partiría el 2026 y de manera progresiva. Un 20% por año. O sea, podría tener aplicación inmediata y por eso es importante que en caso que se hiciera inmediatamente tiene que ir acompañado de otra ley que establezca las excepciones y también una ley que compense los recursos que se dejen de recibir por esa vía, porque si no, evidentemente puede ser una irresponsabilidad desde el punto de vista presupuestario. El capítulo de derechos sociales, tengo que cerrarlo sí o sí con la siguiente pregunta para una breve respuesta.
¿Tenemos herramientas como ciudadanos, Alejandro, para exigir estos derechos y protegerlos? ¿De qué se trata el nuevo recurso de protección? Sí, voy a hacer lo más rápido posible. Hoy día es verdad que no existe una acción específica para los derechos sociales. Entonces lo que se establece no es poder reclamar en términos amplios un derecho social, sino que cuando está establecido ese derecho social en una ley y tú por una acción simplemente arbitraria del Estado, de un servicio público, no estás recibiendo esa prestación legal, tú puedas ir a la Corte de Apelaciones para que tome medidas inmediatas. El caso típico de un estudiante para ir al colegio, ¿cierto? No puede ser que un colegio arbitrariamente no les permita la posibilidad de estudiar, tiene una acción de protección para exigir inmediatamente que eso cambie. Entiendo, ahí está la gran diferencia. Estupendo. Tercer capítulo que hemos dedicado al Estado Social y Democrático de Derecho. Hemos pasado por los temas más... ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo y último capítulo de La Constitución en Simple. Felices de poder entregarles a ustedes este contenido. Agradecidos también de poder realizar este espacio de La Constitución en Simple, donde les entregamos los principales ejes de la propuesta constitucional que, recuerden ustedes, tenemos que votar de manera obligatoria el 17 de diciembre. Hemos tenido al mejor analista siempre, Alejandro Fernández, con nosotros, director ejecutivo de Fundación Pacto Social, abogado además y magíster en Derecho. Demasiado pergamino. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Además, Alejandro, como lo contamos en el primer capítulo, del equipo de la Secretaría de Participación, una de las instancias de participación ciudadana, en este caso tú, representando, comillas, ¿no?, a la Universidad Católica o desde la Secretaría de Participación de la Universidad Católica. En el capítulo 1, lo que hicimos básicamente fue hacer un resumen, porque estamos hablando de Constitución, cómo ha pasado este proceso, que la verdad es que ha sido largo, pero ha sido también de aprendizaje y cómo llegamos hasta este punto. Eso hicimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 tú me vas ayudando los principales cambios al sistema político, ¿no? Hablamos de cómo afectaba a todos los cambios al crecimiento económico, al empleo, sistema político, al sistema político, Banco Central, derecho de propiedad. Perfecto. Claro. En el tercer capítulo hablamos de los famosos derechos sociales, ¿no? De cómo esto había quedado reflejado, está reflejado en este texto, que los invitamos, por supuesto, a ustedes a leer dentro del detalle que se pueda, porque la verdad es que es largo y también bastante complejo, y es por eso que existen espacios como este para simplificarlo. Y en este vamos a cerrar con un tema que tiene muchísimo impacto en la ciudadanía y que lo ha tenido particularmente este 2003 y diría yo, Alejandro, particularmente este mes de noviembre, donde ya la escalada de violencia, ¿no?, en términos de secuestro, de nuevos tipos de delitos, de crimen organizado, de granada contra una carabinera, o sea, ya es una cuestión que nos causa sorpresa y, por supuesto, muchísima preocupación. Eje principal de lo que estamos sufriendo actualmente los chilenos. ¿Qué dice la propuesta de Constitución al respecto? Es lo que vamos a comenzar a analizar entonces junto a Alejandro. ¿Hay algo de seguridad en la Constitución? Hay algunas cosas. Solamente voy a hacer una invitación y una precisión. Dale. Por un lado, el texto constitucional, que lo pueden buscar en tenemosquehablardechile.cl, que es un espacio donde hay un resumen muy bueno, así que... Ajá. Y lo otro, solamente precisar también, Ignacio Larraza, representada a la Católica en la Secretaría de Participación. Ya, okay. Yo apoyaba, parte del equipo. Yo era parte del equipo, Okay. Sí. Pero solamente para que después no diga nada, Ignacio. Oye, sí, a ver, primera cosa... Para que no nos demande. Exacto, claro. La primera cosa respecto, después vamos a entrar al detalle, pero lo primero es que, como hemos dicho siempre, los textos son fruto del contexto constitucional, ¿cierto? Contexto social, perdón. Entonces, el tema de la seguridad muchas veces no es una cosa prioritaria en las constituciones. De hecho, uno puede mirar muchas que no. Y acá la comisión experta, de hecho, tampoco le dio tanto foco. Yo diría que es como el sello del Consejo. El Consejo dice, bueno, nosotros las personas nos eligieron democráticamente, la seguridad pública es un gran problema, por lo tanto le vamos a dejar un sello y vamos a poner muchas normas vinculadas a eso. ¿Es un sello del Consejo o es un sello del Partido Republicano? Es una buena pregunta. Yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay ciertos consensos. Para ser justos. Sí. Por ejemplo, la defensoría víctima es algo que yo creo que genera bastante consenso. Se venía discutiendo desde el proceso anterior. Exactamente, se venía discutiendo respecto al problema de la inmigración irregular. Hay ciertos consensos más amplios, pero claro, la forma de abordarlo sí puede ser mucho más discutida, el instrumento. Y dejarlo escrito. Claro, yo diría que hay cosas que sí hay una noción más amplia, hay cosas que no. En general, quizás muchas veces el oficialismo quiere hacerse cargo de forma más integral del problema, a veces se ve una mirada un poco más represiva desde otros sectores. Yo creo que hay una buena combinación. Pero, por ejemplo, en Gendarmería se habla de reinserción social, o sea, también este texto tiene una mirada que no se restringe exclusivamente como a las policías, a la fuerza pública. Hay algo de todo. Ya, Sí. te entiendo. Te saqué un poco de allí, pero es que era importante esa precisión. Pero sí, tú dices, este es un sello que quiso dejar efectivamente el Consejo en la propuesta constitucional que votaremos en diciembre. ¿Por qué?
Exactamente, yo creo que es un sello, ¿O bueno, y dónde se se nota? manifiestan varias cosas, y ahí vamos a ver al detalle, pero lo primero es que hay 2 capítulos específicos sobre el tema, un capítulo seguridad pública y un capítulo defensa nacional, y eso es inédito. Y es una señal primero política, ¿cierto? De hecho, la comisión experta no se quiso poner el capítulo especial, yo creo que fue una tontera, así diciendo de forma como Sí. honesta, simple, y después en el Consejo también no hubo acuerdo transversal de ponerlo como un capítulo. Yo creo que tiene sentido para la ciudadanía, porque al final el texto que se va a votar el 17 de diciembre no es solamente un texto jurídico para los abogados, es un texto que tiene que hacer sentido a las personas, entonces darle relevancia me parece bien, así como también se dio relevancia al medio ambiente. Así, hay muchos temas importantes que son innovaciones que a mí me parece que van en buena línea. Oye, en estos capítulos incluso que fueron introducidos por el Consejo Constitucional, ¿se solicitó el pronunciamiento de la Corte Suprema? No Sí, recuerdo ese sí, capítulo. de hecho, esto pasó efectivamente cuando el Consejo Constitucional, o sea, el órgano democrático, quiso incorporar estos capítulos nuevos, el oficialismo se negó, dijo que no se podía hacer procedimentalmente porque la comisión experta ya había dejado fijos los capítulos. Y la Corte Suprema revisó y dijo no Discutan, hablen, se puede conversen. perfectamente incorporar capítulos, esta es una atribución del Consejo. Sí, me llama la atención y creo que no Sí, fue una vuelta innecesaria, exactamente, probablemente. sí. Ya, ¿qué dicen estos capítulos sobre seguridad? Déjenme enunciar yo algo y luego tenemos la explicación de Alejandro. Ambos capítulos concentran los deberes, atribuciones, reglas de nombramiento de sus instituciones. Está el capítulo, como ya explicaba él, de la Defensa Nacional, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y el capítulo de Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, que por primera vez, además, tú ya lo decías, se reconoce en rango constitucional. Se Exactamente. menciona. Esto además había quedado en las 12 bases, que también es importante. Fue un límite que le puso el Congreso. Porque también se discutió mucho el año pasado en la convención, si solamente iba a ser carabineros, policía de investigaciones o si iban a crear nuevas policías. Y eso generaba bastante incertidumbre. Entonces se dejó establecido como regla y se tradujo también en estos 2 capítulos, como bien señalabas. Algunos como regulaciones generales que es importante señalar. Bueno, se establece con claridad que el Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza. Y eso es importante. O sea, acá sobre todo cuando tenemos discusiones a veces respecto al terrorismo o muchas personas que quieren empezar a armarse, es uno dice, no, cuidado acá, el Estado tiene que ser el primero y tener el monopolio en el uso de la fuerza, A través de a través las de las Fuerzas fuerzas. Armadas, las Fuerzas de Orden y la Seguridad Pública. Exactamente. Y también es importante que así como tiene el monopolio esta institución en particular, o se ejerce a través de ella, siempre está subordinada al poder civil. Y eso también es súper relevante. O sea, acá el presidente de la República, los gobiernos, tienen primero esa disposición democrática, ese apoyo de legitimidad democrática, y por lo tanto, por ejemplo, en caso de guerra, es el presidente el que asume la dirección digamos, de las Fuerzas Armadas, y en general también, por ejemplo, un director de carabineros que tiene algún problema, por ejemplo, de fraude o cosas de corrupción que hemos conocido lamentablemente, el presidente tiene la facultad para poder destituirlo. O sea, siempre está subordinado al poder civil. Ok, está súper bien amarrado eso entonces. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, lo ejerce a través de estos organismos, pero nuevamente están subordinadas al poder civil. Exactamente. Y En este limitado, caso, la obviamente. figura del presidente. Exacto, y limitado también a cumplir con respeto de los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos. Tienes algunas innovaciones concretas que incluiste aquí, ¿no? Que se relacionan con estas instituciones y que van más allá de los nuevos capítulos. ¿Cuáles son esas? Sí, yo diría que esto también muestra como una idea de querer fortalecer a las policías. seguridad. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que en el periodo de estallido social y el periodo posterior hubo una sensación de que había menos respaldo, y de hecho en el Congreso de forma transversal, eso es importante, se aprobó esta ley Naim Retamal, o al menos con sectores de izquierda y derecha. Mientras se discutía Exactamente. todo el texto constitucional. Exactamente. Y esa ley básicamente lo que quería hacer es dejar clara la legítima defensa de las policías, ¿no? O sea, el uso racional de la fuerza pueda eximir de responsabilidad penal. O sea, si un carabinero ocupa de buena forma el arma en un contexto determinado, tener tranquilidad que después no va a ser condenado por el uso del arma. Y eso se aprobó en el Congreso y se quiso dejar también en el texto constitucional. Nuevamente con una lógica como de darle más seguridad, más solidez a ese respaldo. Y lo otro que es súper interesante es la seguridad municipal. Sí, Esto es una innovación que tiene en el texto constitucional. Sí. Se restringe, obviamente, se habla de hecho del apoyo de las fuerzas de seguridad a la seguridad municipal en el ámbito de la prevención, y eso también es importante. Obviamente no le podemos dar atribuciones amplias a la seguridad municipal para perseguir, digamos, los delitos, pero No lo podemos equiparar con carabineros. exactamente, tiene otras capacidades técnicas. Otra formación. Exactamente, otra formación, pero al menos la prevención se reconoce explícitamente y me parece muy bueno porque los esfuerzos locales, municipales son muy relevantes para la ciudadanía. Y saben por qué yo creo también que es súper relevante, porque hoy día está muy presente esa seguridad municipal, esa seguridad ciudadana, es parte del día a día de los ciudadanos, por lo tanto no es un tema desconocido, es algo que se viene
haciendo y trabajando hace mucho tiempo, intentando regular, etcétera, o desregular, pero como sea está presente. Exactamente, eso me parece por eso un buen avance. ¿Qué pasa con el derecho a la seguridad? ¿También es un nuevo derecho? ¿Tengo derecho como ciudadano en esta nueva propuesta constitucional a la seguridad? Sí, eso me parece también un avance interesante. Esto se discutió en la convención, finalmente no se incorporó o no en los términos que se quería, y aquí se habla de derecho a vivir en un entorno seguro, ¿ah? Y el deber del Estado de garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, y en particular contra el terrorismo y la violencia criminal organizada, ¿ah? Entonces, por un lado el derecho de las personas, por otro lado la obligación del Estado, y esto, como lo vimos en el capítulo anterior, se puede incluso exigir vía acción de protección. O sea, igual da al menos la posibilidad como de presionar al Estado a, oye, hágase cargo del problema de la seguridad, ¿ah? Y eso me parece que es relevante. Nuevamente, como lo decimos siempre y lo repito, no son cambios mágicos, ¿cierto?, de un día para otro, pero al menos una exigencia y un derecho que queda explícitamente consagrado. Pero queda consagrado la siguiente forma de que el Estado debe garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia y dice especialmente, y hace el énfasis, contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. Volvemos entonces a que este es un texto que se ha generado en el contexto actual, en el año 2023, pensando en eso, en las necesidades hoy día de la población. Sí, eso es súper importante cómo van respondiendo, como digo, a los contextos. De hecho, yo diría que hay algunas medidas vinculadas directamente a los hechos violentos en el contexto del estallido social. Obviamente que hubo muchas manifestaciones pacíficas, no las vamos a desconocer, y tuvieron, digamos, muchas personas que... La fuerza necesaria para estar hablando de estos temas también. Exactamente, pero evidentemente hubo también hechos violentos y que generaron un cierto temor, y en eso se establecen, yo diría, principalmente hay dos cosas que podríamos decir como innovaciones vinculadas a eso. Por un lado, el Estado como principal defensor del Estado de Derecho, ¿ah? Y la obligación de generar acciones para lograrlo. O sea, el Estado tiene que ser el primero, evidentemente, en garantizar esa seguridad, ese orden público, esa paz. No puede retroceder. Exactamente, y en eso sentido el Estado también es el gobierno. O sea, aquí todo el sistema político, todo el órgano del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, tienen que proteger nuestro Estado de Derecho. Y lo otro, el derecho a reunión. Hoy día está consagrado en la Constitución, pero aquí se le agrega además el que tiene que respetar los derechos de quienes no son parte de la reunión y la propiedad pública y privada. Eso evidentemente está vinculado a cuando es un exceso del uso del derecho, un abuso, ¿cierto? Si el derecho a reunión evidentemente hay que respetarlo, pero cuando significa transgredir, digamos, los derechos de otras personas, romper la propiedad, evidentemente eso tiene que tener un límite, y acá se pone expresamente en la Constitución. Me dio la sensación de que esto estaba ligado, por ejemplo, a la realidad que tuvieron que vivir los vecinos de Plaza Italia, de Plaza Baquedano, donde efectivamente tanto el comercio como las viviendas fueron dañadas, ¿no? Porque este se transformó en el punto neurálgico de la reunión masiva de la protesta descontrolada en la mayoría de las ocasiones, que terminó rompiendo. Y además, si es que no rompiendo, alejando a parte comercial importante del centro. Exactamente. Y eso en ese sentido nuevamente se transforman en mandatos. Acá el Estado tiene que activamente proteger la propiedad privada y pública, tiene que permitir la reunión, pero también con ciertos límites. O sea, creo que estos son finalmente respaldos simbólicos, pero que tienen relevancia. O sea, cuando a Carabineros se le quitó apoyo desde el sistema político, evidentemente no pudo actuar con la misma legitimidad ciudadana. Hoy día ha recuperado respaldo, lo que no quita evidentemente que cuando han habido casos de abusos de derechos humanos, cosas que están fuera, evidentemente hay que sancionarlas con todo el rigor de la ley, pero institucionalmente al menos es muy preocupante cuando se quita legitimidad a las fuerzas de orden y seguridad o a las fuerzas armadas. O sea, a ambos puntos se les debe poner importancia, ¿no? Se les debe poner atención. Más allá del derecho, Alejandro, ¿hay nuevas medidas para darle mayor protección a las víctimas? Sí, la Defensoría. Esto es una innovación que lo conversábamos antes. Hoy día lo que existe es solamente la Defensoría Penal Pública. Esa defensoría es para las personas que son imputadas por un delito, ¿no? Vamos a ir, bueno... En el sentido, como hablamos muchas veces, que solo existe eso, hay un desequilibrio total respecto de la víctima. Exacto, es legítimo evidentemente, porque de hecho hay casos donde el imputado nadie quiere defenderlo. No voy a empezar a dar ejemplos en muchos contingentes, pero está bien que tenga defensa, pero claro, ¿cómo no va a tener derecho a la víctima? ¿Cierto? Una persona sufre un delito y no solamente derecho como a ir al juicio a defenderse, sino que nunca más sabe nada, no se informa, no hay apoyo psicológico, ninguna cosa. Entonces acá se crea este órgano que evidentemente hay que hacerlo por ley, hay que poner recursos, pero a mí me parece muy relevante simbólicamente y también en los hechos. Y dice que especialmente tiene que preocuparse de los delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, trata de personas. O sea, nuevamente lo que tú decías, en el contexto actual hay delitos mucho más violentos, más graves. Evidentemente el robo también es importante, ¿cierto? U otro tipo de acciones, pero acá estamos hablando ya de un nivel de delincuencia mucho más compleja y donde la Defensoría tiene que tener un rol protagonista. Y agrega, porque el nuevo órgano lo que busca es brindar satisfactoriamente no solo una defensa gratuita, jurídica gratuita, quiero decir, sino también
atención psicológica, lo mencionaba ya Alejandro, social y velar por el cumplimiento de mecanismos de recuerdos de víctimas en casos de violencia intrafamiliar, donde no se cumple el alejamiento del agresor de su pareja, por más dictamen que haya hecho o el Poder Judicial o la Corte o quien corresponda. Exactamente, son para muchos casos de resguardo, pero ahí vemos casos graves, o sea, donde sabemos constantemente cuando hay femicidio, después nos enteramos de que hubo ninguna medida para resguardar a esas víctimas, y ahí la Defensoría debería tener poner foco prioritario en ese tipo de resguardo. ¿Hay cambios en el Ministerio Público? Hay cambios en el Ministerio Público también, se crea una fiscalía supraterritorial. Las fiscalías están organizadas por territorio, entonces, en general, si hay un delito en Santiago, bueno, va a haber una fiscalía, que de hecho hay varias fiscalías en el caso de la Oriente, la Sur, la Poniente. Y si en Rancagua habrá otra en O'Higgins, etcétera. Entonces, el problema del crimen organizado que es mucho más complejo, ¿cierto? Y se va y puede cubrir o está en varias regiones. Por lo tanto, acá esta fiscalía está pensada principalmente para perseguir el crimen organizado. Y lo otro, que se crea un consejo de coordinación interinstitucional, donde participan distintos actores fuera del Ministerio Público, por ejemplo, un representante o la representante del Ministerio de la Mujer. Y equidad de género. Es importante, y equidad de género tiene importancia porque también la idea es poner sobre la mesa en la estrategia del Ministerio Público delitos que afectan especialmente a las mujeres, como la violencia intrafamiliar, como los delitos sexuales y otros. Ahí menciona el terrorismo, ese es un capítulo que podemos ver, ¿no? Y nuevas medidas, porque finalmente lo que se hace es robustecer las normas para frenar el terrorismo, y esto se entiende especialmente en el contexto de la situación de la Araucanía. ¿Responde a ese capítulo? Sí, efectivamente, nuevamente en la misma línea. El terrorismo también respondió en los 80 a contextos sociales y políticos, ¿cierto? De hecho, hoy día se menciona que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido ya hay una mención, pero acá se profundiza más justamente, como dices, por el contexto actual, principalmente vinculado a lo que ha pasado en el sur, donde además nos hemos dado cuenta, Soledad, que si bien esto es un sector político específico lo declaró, hoy día también el propio gobierno se ha tenido que hacer cargo, y de hecho llevamos con estado de excepción constitucional desde comienzos de este gobierno. Entonces es una situación evidentemente compleja. Hay una medida concreta, por ejemplo, el estado de sitio que existe hoy día principalmente por actos, digamos, de guerra interna o grave conmoción interior, también se incorpora al acto de terrorismo. ¿Ya? O sea, ¿Qué podría ser eso? ¿Un atentado terrorista? Exactamente. Por ejemplo, un atentado terrorista. En esos casos, hoy día ya tenemos otros estados, por ejemplo, de emergencia, pero cuando se requiere aún más fuerza del Estado, en presencia, por ejemplo, de la Fuerza Armada, limitación de ciertas libertades para proteger a la ciudadanía, se incorpora además explícitamente el acto terrorista como una causal para el estado de sitio. Ya, deja yo hacer un paréntesis acá, porque en el proceso pasado que también discutimos, hicimos un programa para eso, ¿no? Se debilitaban de cierta forma los estados de excepción constitucional, que fue un tema súper discutido y también muy ciudadano, ¿no? El de emergencia en el caso de alteración del orden público o grave daño a la seguridad de la nación se había efectivamente eliminado, ¿no? Y allí, todo esto en medio de un contexto muy complejo, fue uno de los temas más rebatidos. ¿Se reconoce las víctimas del terrorismo tendrán derecho a ser indemnizadas? Sí, eso también es interesante. Se establece efectivamente un derecho específico, ¿eh? Hay, obviamente, que en muchos casos las víctimas pueden tener derecho a indemnización, pero en este caso es responsabilidad del Estado, ¿eh? Porque el principal responsable, finalmente, de que haya terrorismo es que el Estado no se está haciendo cargo, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, en este caso en particular, y nuevamente nos iríamos a los casos de la Araucanía, muchas veces las víctimas que han sufrido delitos, digamos, derechamente terroristas podrían ser indemnizados por el Estado. Y en el caso contrario, es decir, el responsable no tiene derecho a indulto. No tiene derecho a indulto, se queda también expresamente establecido en el texto, y también la inhabilidad perpetua a ejercer cargos o funciones públicas, tanto de elección popular como cualquier tipo de cargo en un servicio público. Cosa que nos parece evidente, ¿no? Vamos cerrando la conversación sin querer estigmatizar, ¿no? A los inmigrantes. Evidentemente hemos visto un incremento del crimen organizado, crímenes que no conocíamos en nuestro país, la situación del Tren de Aragua, la llegada de delitos violentos, ¿no? El sicariato, el secuestro, que ha estado muy presente durante este mes de noviembre o durante el mes de noviembre. ¿Hay algo de esto en la propuesta constitucional? Hay algo de esto, nuevamente respondiendo a los contextos. Uno dice, porque en la Constitución del 80 evidentemente no había nada de esto, porque no había casi muy poca inmigración en Chile. Hoy día lo establece. Por un lado, obliga a crearse la policía fronteriza, encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras. Sí. Eso es importante, de las fronteras nacionales, porque hay otros órganos evidentemente que cumplen roles, por ejemplo, a nivel de las fronteras aéreas o marítimas. Y también se establece, la propuesta incorpora que cuando ingresen personas de forma clandestina por pasos irregulares no habilitados, deben ser expulsados en el menor tiempo posible. O sea, hay un mandato al Estado de expulsar la inmigración irregular, pero obviamente resguardando la dignidad de las personas y los derechos que están reconocidos, por ejemplo, en los tratados internacionales. O sea, evidentemente el Estado no puede estar permitiendo que las personas ingresen de forma irregular. Hay vías regulares para hacerlo,
y le da este mandato, pero con ciertos límites. E incluso esto es importante a propósito de las discusiones que se han dado después de los Panamericanos. O sea, esto no obsta, por ejemplo, por los tratados internacionales a dar asilo humanitario o refugio. ¿Ah? Si hay personas que... No se contrapone. No se contrapone, exactamente. O sea, esto tiene que ver con un ingreso simplemente irregular sin ningún causal, pero si hay una persona en Venezuela o Cuba que está escapando, por ejemplo, de un régimen totalitario que está violando derechos humanos, su libertad, evidentemente puede requerir refugio. Lo mismo que personas que vienen legítimamente, honestamente a Chile, que piden visas, trabajan y aportan al país, evidentemente también. Acá tiene que ver, obviamente, con prevenir sobre todo el crimen organizado que ingresa al país. Ahora, ojo, con los que hayan cumplido penas de presidio efectivo por crímenes o simples delitos en Chile, ¿no? Aquí aplica el mismo criterio para los extranjeros. Eso es súper importante porque hoy día está lleno de personas que cometen delitos en Chile y después no son expulsados. ¿Ah? Es muy excepcional, de hecho, está lleno, y eso es un problema del Estado como no ha tenido la capacidad. Evidentemente, una persona que comete un delito en Chile, uno puede decir, ya, bienvenido a nuestro país, pero si además viene a cometer delitos, tiene que ser expulsado a sus países de origen, y ahí hemos tenido mucha debilidad desde el punto de vista del Estado, y me parece bien que se refuerce a nivel constitucional. Y responde a gran parte del problema que tenemos actualmente. En la misma línea serán sancionadas, dice la propuesta constitucional, las personas, instituciones o grupos que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso irregular y no autorizado de personas a nuestro territorio. Sí, eso se ve bastante frecuente. ¿Hay consenso en estos temas? Hay ciertos consensos sobre la irregularidad de la inmigración como un problema, de hecho el propio presidente lo ha dicho, pero respecto a establecer este tipo de medidas como más, digamos, comillas, más duras, más explícitas respecto al Estado, yo creo que no. Yo diría que ahí claramente hay un sello más desde la oposición en este texto. Perfecto. Llegamos al final ya de este cuarto capítulo, ¿no? Y capítulo final, además, quisimos resumir con los principales ejes en un gran trabajo, además, que ha hecho Alejandro con su equipo y que va guiando la conversación que yo voy sosteniendo con él. Así es que ahora todo está en las manos de cada uno de nosotros. La participación ciudadana, siempre lo hemos dicho, es lo más relevante, es obligatoria. Además, 17 de diciembre votamos entonces esta propuesta constitucional. Tenemos que agradecer a alguien que empujó que estuviésemos acá. Sí, exactamente, para que nuevamente este año estuviéramos. Ahí voy a dar la gracia a Matías Sáez, un amigo que me dijo, no puedo leerme el texto, son muchos artículos, por favor, den otras alternativas. Y dije, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, voy a llamar a Sole a ver si está disponible para que hagamos este tipo de contenidos que creo que aportan efectivamente a la comprensión del proceso y poder votar informado en diciembre. Como digo yo, logran ordenar la mente. Alejandro, ¿quieres decir algo más respecto a